Hola chicos, vamos a ver sobre los agregados de materia o agregaciones de materia, que ya en el vídeo anterior quedamos en que tenían las unidades agregadas, deberían ser o átomos cargados que son iones, o bien moléculas, es decir, grupos de átomos, comportándose como un solo elemento. Estos se ha demostrado que en los cristales, que eran la organización ordenada, no la desordenada, la amorfa, no, la ordenada, y que podía tener una apariencia heterogénea, una piedra, o podían estar incluso con esa estructura por fuera, que es a lo que llamábamos cristalizados. Tanto unos como otros, los que presentan por fuera una irregularidad o presentan por fuera la regularidad de una forma paralelepípeda, que significa de planos paralelos, planos o diedros paralelos, tienen van a ser estudiados, o empezaron a ser estudiados, por los estudiosos, por los investigadores, por los que siempre van abriendo camino. Te leo. Dice, la estructura cristalina o de red supone que los iones, átomos o moléculas de estos cristales están colocados en los nudos de una red paralelepípedica. Ahora sí que lo he dicho bien. Paralelepípedica, formada al cortarse los planos paralelos que siguen las tres direcciones del espacio. Al cortarse esos planos, que esos son de donde viene el nombre de paralelepípedo. Jolín, nunca había tenido tanta dificultad con esta palabra, chicos, te lo aseguro. Vamos a decirla bien. Paralelepípedicos. Reciben el nombre de caras del cristal las capas superficiales de iones, átomos o moléculas que se cortan según ángulos diedros, diedros es formados por dos planos, no por dos semirrectas, que esos son los ángulos normales. Cuando se forma un ángulo por dos diedros, como ocurre en el rincón de tu habitación, eso es un diedro. Dice, y estos ángulos tienen un valor característico para cada sustancia. En 1912, principios del siglo anterior, del siglo XX, el físico alemán Laue, demostró experimentalmente que los rayos X sufren los fenómenos de reflexión, de rebote, de difracción, de entrar en las sustancias transparentes, e interferencia, cuando se juntan, cuando inciden sobre la cara de un cristal. Con lo que demostró dos cosas a la vez. Una, que los rayos X son de naturaleza análoga a la luz. Lo único que diferencia los rayos X de los rayos visibles o de los rayos de un microondas es su longitud de onda. El rayo X es de longitud de onda muy pequeñita. Fíjate, de 0,17 angstroms a 20 angstroms, los rayos X. Los rayos X de 0,17 angstroms a 20 angstroms. Ya sabes que el angstroms es 10 a la menos 8 centímetros. 10 a la menos 8 centímetros. Y que los cristales tienen una estructura reticular. Demostró también. Es decir, demostró que los rayos X tienen una naturaleza semejante a la de los rayos visibles. Mira, la de los rayos visibles son como ellos, pero su longitud de onda es muchísimo mayor. Es entre 4.000 y 7.000 angstroms.
figura visibles, dibujamos aquí un ojo, La visible es entre 4000 a 7000 astros. Y, por curiosidad, otras ondas con las que jugamos a diario, que son las microondas de la cocina, bueno, he dicho mal jugamos, no jugamos, cocinamos. Estas son mucho mayores. Estas superan el espectro de lo visible y se van más allá de lo violeta, pero bastante más lejos. Fíjate, he anotado 122 por 10 a la 6 angstroms. O sea, si esto no llega a un angstrom, el rayo X, si las ondas visibles son 4000 angstroms, estos son 122 millones de angstroms. Es decir, una longitud de onda mucho más larga. Supongamos que un cristal, los de las estructuras cristalinas organizadas, ordenadas, formado por planos reticulares, es decir, de una red, distantes entre sí de centímetros. Vamos a hacer un dibujo lo suficientemente bien hecho para que podamos explicarlo. Vamos a imaginar que esta es una de las caras del cristal, otra cara del cristal paralela en su interior, es decir, la siguiente, que un determinado rayo X, me refiero, que entrase pues con este ángulo de incidencia, vamos a llamarle el rayo A. A ver, voy a poner las mismas letras para luego... No. El rayo B. Que sería... Cogeríamos otro rayo paralelo a él. Es decir, hay muchos rayos incidentes que vienen con otros ángulos. Nosotros aquí hemos cogido este ángulo, al que llamaremos alfa, que es el mismo que este. Bueno, pues un rayo, otro rayo que cumpliera las... Bueno, vamos a ver. Este rayo, el rayo B, al llegar a esta capa, por supuesto aquí también se refleja, pero ese no lo vamos a coger, cogemos el que se refleja en la segunda capa. Para hacerlo un poquito mejor, vamos a coger esta distancia, la llevaremos aquí, aquí trazamos otra perpendicular, la llevamos ahí, solo es para que este ángulo sea igual que el reflejado. Ya ves que no estamos haciendo una cosa súper exacta geométricamente, sino que nos fiamos de nuestro ojo. Estamos tratando de hacer un dibujo didáctico, no exacto. Didáctico es que sirve para enseñar. Este ángulo, igual que este, etc. Y aquí, en este punto, donde sale, donde asoma, coincide que otro rayo paralelo a él, es decir, con el mismo ángulo de incidencia, seguro que tú lo ves mejor que yo, viene así, choca
en el primer cristal, y aquí ya no nos vamos a preocupar de la parte que se refracta, sino de la parte que refleja, de este ángulo A, que se refleja. O sea que tenemos el rayo B y el rayo A. El rayo B penetra, rebota y sale por ahí. El rayo A, paralelo con el B, con el mismo ángulo de incidencia que él, se refleja y sale así. De forma que a partir de aquí hacia allá ya van a ir los dos juntos. Al ir juntos se producirán interferencias, y luego serán importantes porque esas interferencias, cuando dos rayos caminan juntos, serán interferencias constructivas, es decir, que en su camino se observan construcciones especiales como puntos de mayor brillo, y hay otras destructivas, interferencias destructivas, que suelen ir en dirección opuesta y que se anulan unas a otras. Esas serían interferencias destructivas. Para anular los sonidos, pues muchas veces se utilizan interferencias destructivas, es decir, ondas de choque que anulen los efectos de otro tipo de ondas que venían. Bueno, vamos a poner la notación con las letras que utiliza el libro. El ángulo A, el rayo A, el rayo B, esto es ángulo alfa, este también es ángulo alfa, este también es ángulo alfa, este es alfa como este, es decir que este será 2 alfa, 2 alfa, este punto, que no lo hemos hecho todavía, mira, vienen caminando los dos hasta este punto, que vamos a marcar aquí. Mira lo que hago, estoy buscando el ángulo recto aquí, para ver la distancia de los rayos, de las dos paralelas. Vaya. Ya sabes que la distancia entre dos paralelas es la perpendicular, o el segmento perpendicular a ambas. Este ángulo recto. Digamos este punto, llamémosle A, este punto B, y este punto de aquí, C. Y este de aquí, D. A, B, C, D. Ángulos rectos, este, etc. Distantes entre sí, estos dos planos, distantes entre sí, esta cara de esta cara, distantes entre sí, esta distancia, a la que vamos a llamar D minúscula, distancia entre los planos. Esta distancia es la que quieren conseguir. ¿Cómo conseguirla? A base de manejo de la inclinación de los rayos, variando el ángulo alfa, que sería igual para los dos, y de mirar lo que producen las interferencias constructivas. Dice, al hacer incidir una de rayos X, los rayos A y B, se reflejarán en planos sucesivos.
un plano y el plano sucesivo el siguiente. Y para un ángulo de incidencia alfa apropiado, es decir, no cualquiera, sino uno apropiado, donde veamos que la reflexión de uno de ellos interfiere y sigue el mismo camino que la reflexión del otro. Es decir, ese ángulo alfa hay que ir rebuscando, oscilando hasta encontrar que salen por un solo camino, que se produce esa interferencia constructiva. Saldrán superpuestos uno encima del otro. Por aquí va el A, pero también va el B. Produciéndose interferencias. El retraso o diferencia de camino del rayo B, es decir, por aquí, ya no van al mismo paso que salieron. O sea, aquí podría haber habido un punto, un plano, que dijera a los dos, venga, a caminar. Bueno, pero claro, tú has rebotado y sales antes, pero yo no he recorrido todo tu camino, todo esto. Entonces, ¿qué desfase hay entre los dos? Está claro que el ángulo B, desde aquí, que está en consonancia con el A, desde esta perpendicular, donde venían juntitos, los dos al mismo paso. Pero aquí empieza otro paso, en dirección diferente. Mientras tanto, sigue con el paso que traía. Y a partir de aquí es cuando cambia y coge el paso que traía el B, pero llega más tarde. ¿Cuánto más tarde? Es decir, ¿qué diferencia de retraso hay del rayo B al rayo A? Pues será lo que ha corrido el B hasta este punto, que es BC. O sea, pondremos incremento de una longitud, de la longitud del rayo BC sobre el recorrido del rayo A. Será este camino BC, que lo ha corrido el rayo B, menos este segmento AC, que es lo que ha corrido mientras el rayo A, hasta que se conjuntan los dos, se vuelven a encontrar en el punto C. Menos A, C. Ahora bien, AC, dice que AC, aquí, AC, en este triángulo rectángulo, como lo ves, sería coseno de 2 alfa. Coseno de ese ángulo 2 alfa sería lado adyacente, AC, partido por la hipotenusa, BC. Entonces, despejamos aquí AC, despejamos AC, que será BC por coseno de 2 alfa, ¿verdad? AC es igual a BC por coseno de 2 alfa. Vamos aquí con este valor de AC y lo sustituimos aquí. Y tendremos incremento de igual a BC menos, vamos a poner, bueno, no hay que poner paréntesis ni nada porque ahí todo es un producto. Menos BC coseno de 2 alfa. Sacando factor común BC, tendríamos que incremento de E es igual a BC, factor común de 1, menos coseno de 2 alfa. Bien, el coseno de 2 alfa, en función del alfa, es decir, el ángulo doble en función del simple, y en este caso el coseno de 2 alfa es 1 menos 2 veces seno cuadrado de alfa.
Esto en las fórmulas de el ángulo doble, el ángulo sencillo, etcétera, etcétera, la demostración es un poco larga, por supuesto, y no la vamos a hacer aquí. Nos contentamos con lo que hemos buscado y hemos encontrado que coseno de 2 alfa para el ángulo alfa es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Sustituyamos aquí el coseno de 2 alfa, que es aquello, y tendremos incremento de BC por, vamos a poner un corchete, y tendríamos este 1 menos, y ahora ponemos paréntesis, 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, cierra paréntesis, cierra corchete. Vamos quitando este paréntesis y tendremos que es BC por 1 menos 1 más, el menos afecta al 1, que es positivo se queda como negativo, y este menos por menos más, 2 seno cuadrado de alfa. Incremento de 1 menos 1 se va, ¿y qué queda? Queda que incremento de, que es una letra delta, no es una A, es una letra griega, delta, incremento. Es igual a el 2 pasa al principio, el BC luego, y por último el seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa. Bueno, vamos a ver. El BC, si venimos a este triángulo, si venimos a este triángulo de aquí, sería que es seno de alfa, o sea, aquí en este triángulo, en este, seno de alfa es igual lado opuesto, CD, partido por hipotenusa, BC. A este lado, CD, vamos a llamarle ya por el valor que le hemos dado, que era D. Despejemos aquí BC para ponerlo en función aquí, de este BC, y que se nos junte seno de alfa con este seno cuadrado de alfa, porque algo se nos irá. Así que aquí tenemos que el BC sube, el D se queda ahí multiplicando, y el seno de alfa baja. Voy aquí y digo, con este valor metido aquí en esta fórmula, quedará 2 por BC, que es D partido por seno de alfa. D partido por seno de alfa. Y por seno cuadrado de alfa. Por seno cuadrado de alfa. Este seno de alfa con este cuadrado se va, ¿y qué queda? Pues queda que incremento de E, que no lo había puesto aquí, incremento de E, que es lo mismo, no, incremento de E, sí, incremento de E, que es lo que más había corrido el rayo B que el rayo A, la distancia que le sacaba, el retraso más bien que llevaba. 2D seno de alfa, 2D seno de alfa. Eso es incremento de E. Incremento de E. Dice, atento ahora, pero se sabe por la teoría de las interferencias de las ondas, cuando van juntas, como es aquí, que se producirá un máximo, es decir, una intensidad máxima cuando coinciden los pasos. Es decir, si van desacompasados, que uno lleva este paso y el otro lleva saliendo de distinto punto, van desacompasados, pero cuando coinciden, como los soldados de un desfile,
y pisan todos con el izquierdo al mismo tiempo, con el derecho al mismo tiempo, con esto, con tal, es decir, que van acompasados, dice, se sabe por la teoría de interferencia de las ondas que se producirá un máximo cuando la diferencia de caminos recorridos por los dos rayos sea igual al número entero de longitudes de onda, es decir, al número entero del paso de esos dos soldados que van caminando juntos. Esto es como aquella teoría del desfile de los soldados que van caminando en un puente, sobre un puente. Dicen que es tal la fuerza, la interferencia de sus pasos, de sus apoyos, de sus golpes en el puente, cuando van todos juntos, que se van sumando, hacen una interferencia constructiva, que llegarían a tirar el puente. Claro, si el puente tiene un límite de resistencia tirable, por así decirlo, porque ya hacen puentes que yo pienso que ni metiendo un batallón entero de soldados al unísono lograrían tirarlo. Son puentes ya muy fiables. Aunque también los constructores tienen que tener en cuenta esto de las ondas, pero mucho, mucho. Sobre todo en las interferencias del roce del viento, de las corrientes del viento, que los hacen vibrar. Los hace vibrar el viento. Pues esas vibraciones no pueden acompasarse y aumentarse unas con otras, porque entonces, lo que ya ha ocurrido en alguna ocasión, esas interferencias constructivas llegarían a ser de tal amplitud que tirarían el mismísimo puente. Pero bueno, no es este caso. Aquí. Pues dice que entonces esa diferencia de espacio, que sea un número entero de longitudes de onda, es decir, que vayan marcando el paso al mismo tiempo las dos ondas, por así decirlo. Entonces, este incremento dice que sea un número entero de su longitud de onda, de su lambda. Entonces pondremos, en vez de la diferencia de espacio, pondremos el número entero de longitudes de onda, que sería igual a dos veces la distancia entre las capas por el seno de alfa. Y con esta fórmula, despejando ahora, o bueno, con esta fórmula ya, sin ir más lejos, dice que es la ecuación, la llamaron la ecuación de Bragg. Bragg, que es el nombre no de un señor, de dos señores, padre e hijo, que por estos estudios y algunas cosas más, por supuesto, recibieron el premio Nobel el mismo día, el único caso en la historia de los Nobeles que se ha dado a padre y hijo simultáneamente. Ha habido otros casos donde primero en tal año se dio al padre y más años adelante también solo se le dio al hijo, pero no, el único caso que se ha dado al padre e hijo Bragg. Y que permite, dice la ecuación de Bragg, que permite calcular la distancia que separa los planos reticulares conocidos, o sea, se puede calcular la distancia de los planos reticulares, de los planos del cristal interiores, no lo olvidemos, donde se han metido con su penetrabilidad enorme los rayos X, porque al ser de pequeña longitud de onda son mucho más penetrantes. El rayo que es de más longitud de onda no penetra tanto, tiende enseguida a reflejarse, a rebotar. Pero el de poca longitud de onda es muy penetrante, que se trata de los rayos X. Pues dice que entonces tendríamos ya los sabios, los científicos, los estudiosos, podrían, despejando aquí D, es decir, la distancia entre planos reticulares sería, vamos a ver, el número entero de longitudes de onda partido por 2 seno de alfa, que alfa es el ángulo de incidencia. Y con esta fórmula los estudiosos, los
cristalógrafos, o los mineralistas, son capaces de ver qué distancia hay entre los planos paralelos estos, entre los planos que les cortan, en las tres direcciones, y de ahí construir el retículo unidad, el cristal unitario, y decir, esto todo va en función de, vamos a coger el más fácil, cubos, paralelos, paralelos y paralelos. Y la distancia entre esos planos paralelos es tanto. Y con eso han llegado a concluir las distintas formas de ordenaciones cristalográficas de la materia, que ya veremos, o ya lo hemos visto, en la serie de geología, que básicamente son 7, pero tienen unas variaciones, llegando el total de todas estas variaciones a 32. La cristalografía, chicos, tiene tela. No te quiero meter miedo, solo recomendarte que cuando digas, oye, para no estar vamos a hablar de cristalografía, vete con las pilas muy cargadas, con mucha atención y con una imaginación bien puesta. Porque hoy sí, ya hay vídeos que te hacen unos gráficos, unas exposiciones tridimensionales muy bonitas, donde este plano se ve como va paralelo a este y este como interfiere a este, con distintos colores y todo esto. Pero a pesar de eso, sigue siendo una materia muy respetable. Bueno, en fin, espero que este rollo te haya servido para algo. Por cierto, intenta tú hacer la demostración. Hazte el dibujo e intenta hacer tú la demostración hasta llegar a la distancia entre dos planos del cristal. Hasta luego, chicos.